Bien, un buen día, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Bien, esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes de la prepromoción del cuarto año de secundaria sección B de nuestra gloriosa casa de estudios Uribe's School. Bien, estamos listos entonces. Abrimos los telones, señoras y señores, para presentar hoy la economía en el virreinato. Nosotros hemos hablado ya acerca de este nuevo tiempo en la historia del Perú, el virreinato. Todos sabemos que el virreinato nace en 1542 por real cédula de su majestad el rey Carlos V, Carlos I, y se prolongaría hasta 1820. Hoy hablaremos acerca de la economía en el virreinato o simplemente la economía colonial. La economía colonial, mis apreciados estudiantes, estaba basada en los intereses de España. No te olvides, la economía colonial estaba basada en los intereses de España. Mira tú, jugaron muchos aspectos importantes en el interés que tuvo España con nuestra colonia peruana. Pero hoy vamos a resaltar esas características que formaron parte de la economía colonial. Y acá las tenemos. Miren ustedes, el proteccionismo, primera característica. Intervencionismo, segunda característica. Mercantilismo y finalmente el monopolio comercial. España, mis apreciados estudiantes, va a proteger su industria. Tanto así, miren ustedes, que este proteccionismo estaba orientado a proteger la industria española. En otras palabras, España va a prohibir la elaboración de algunos productos como textiles, como papel y también el vino. Miren ustedes, ellos van a cuidar su industria, ellos van a cuidar la industria española y van a ser muy celosos en las nuevas industrias que se puedan generar acá en la colonia, miren ustedes, peruana. Acuérdense ustedes que de todas las colonias que tuvo España en América, dos fueron las principales, la colonia mexicana y la colonia peruana. ¿Por qué razón, mi apreciado estudiante Leonardo? Porque estas contaban con grandes riquezas, las denominadas riquezas de Indias, ¿no? Oro y plata en abundancia. Una segunda característica va a ser el intervencionismo. Señores, el Estado español va a intervenir en todas las actividades económicas. Miren ustedes, va a cuidar sus intereses al máximo. España va a ejercer un control directo sobre la producción de toda la industria peruana. Va a estar atento, va a estar celosamente actuando en cuanto se refiere al desarrollo de todas las actividades económicas desarrolladas en la colonia. No se va a perder ni un solo detalle. Otra característica va a ser el mercantilismo. Mira, mi apreciado José Carlos Rengifo Flores, el mercantilismo. ¿Qué fue el mercantilismo? Primeramente va a ser una doctrina basada en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. Planteaba qué cosa el mercantilismo, poseer la mayor cantidad de esos metales, para ellos era fuente de poder y fuente de riqueza. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes, España no le importó depredar, destruir, acabar con la vida de la población indígena. Miren ustedes, a costa de todo, España quiso la acumulación de metales preciosos. A costa de todo, incluyendo la vida del indígena, España tuvo ese pensamiento mercantilista de querer ganar y ganar. Miren ustedes, por esa razón se dice que una de las características de la economía colonial fue el pensamiento, el sentimiento mercantilista.
basado en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. Acuérdate, mi apreciado Leonardo Cagua, en los tiempos del Tahuantinsuyo, la agricultura fue la actividad número 1, pero en los tiempos de la colonia, la actividad se convierte en la última de las actividades y en su reemplazo se colocaría la minería. ¿Por qué razón? Porque esta proporcionaba grandes utilidades, grandes ganancias. Y para España era próspero. ¿Qué cosa? Esta actividad denominada minería. Fueron 763 minas las que se explotaron acá en el Perú por parte de España. Minas que contaban con metales preciosos como oro y plata. La corona española clasificó los tipos de minas. Y es que acá en el Perú se dividieron dos tipos de minas. Una de ellas, las minas del rey, aquellas que tenían oro y plata. Y las otras, las minas ordinarias, aquellas donde no había oro y plata, pero sí había otros metales. Miren ustedes, otros minerales, como fue el caso del mercurio o ozono, el cual servía para diluir la plata y el oro y convertirlas pues definitivamente en barritas o lingotes de oro. Entonces, este fue el pensamiento mercantilista que tuvo España dentro de su economía colonial. Otra característica fue el exclusivismo, llamado también monopolio comercial. El exclusivismo, ¿qué cosa planteó España a todas sus colonias en América, mis apreciados estudiantes? ¿No? Un comercio exclusivo entre España y todas sus colonias. España va a prohibir que sus colonias compren, miren ustedes, a los países competidores, enemigos de España. España obligó, ¿qué cosa? Que sus colonias solamente compren a ella. Y como España no tenía competidor, pues vendía a precios elevadísimos. Entonces, es ahí donde aparecen, miren ustedes, las grandes potencias competidoras enemigas de España. Aparece Inglaterra, aparece Holanda y aparece Francia. Miren ustedes, imitando, plagiando, ¿qué cosa? Pirateando los productos de la industria española, van a plagiarlos y copiarlos y los van a ofrecer a menor costo. Y como la puerta estaba cerrada, mi apreciado Leonardo Cagua, pues van a venderla por la ventana. Estamos hablando de un comercio ilícito, estamos hablando del contrabando. O sea que, debido al exclusivismo, debido al monopolio comercial, aparece como consecuencia, 1, la piratería, y 2, aparece el contrabando. Si yo le pregunto a Leonardo Cagua, ¿qué cosa fue la piratería? Él me responderá, fue la copia, fue el plagio, fue la imitación de los productos españoles, miren, ahora protagonizados por Holanda, Francia, Inglaterra, para venderlos a un menor costo. ¿Cómo? ¿De qué manera lo van a vender? A través de una venta ilícita llamada contrabando. O sea, profesor, que España tuvo que afrontar dos situaciones. 1, la piratería y 2, el contrabando. Estas dos serían las consecuencias del monopolio comercial. Y para evitarse cualquier situación engorrosa, problemática o de controversia, España creó dos instituciones, una en Sevilla y la otra en la ciudad de Los Reyes, Lima. ¿Qué es lo que creó en Sevilla en el año 1503? La Casa de la Contratación. ¿Para qué, profesor? Para monitorear, para cuidar, para vigilar los intereses económicos de España. Y acá en la ciudad de Los Reyes, ¿qué cosa creó? El Tribunal del Consulado. Ah, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de controlar, ¿qué cosa? La economía colonial, el comercio
que España tenía con cada una de sus colonias. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes fueron los países competidores enemigos de España? Ahí está, en pantalla. Inglaterra, Francia y Holanda. Muy bien, estos van a imitar, van a copiar, van a realizar un boicot comercial europeo. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Miren, la no producción de España. España vio que sus productos manufactureros ya no tenían demanda, ya no tenían salida. Se enteró que estos países competidores estaban vendiendo a través del, vamos a llamar así, del contrabando sus productos elaborados por su propia industria. ¿Qué hizo España? Fácil, España va a negociar con estos países, pero principalmente con uno. ¿Quién? Inglaterra. Tanto así que en el año 1710 España firmaría un tratado, el famoso Tratado de Utrecht, con los ingleses, dándole permiso para que Inglaterra pueda comerciar con sus colonias. Antes de la firma del Tratado de Utrecht, Leonardo Cagua, antes de la firma del Tratado de Utrecht, Inglaterra era un país enemigo de España. Después de la firma del Tratado de Utrecht, Inglaterra se convierte en amiga y protectora de España. Tanto así que más tarde, cuando España tendría problemas con Francia, Inglaterra va a intervenir a favor de España, aplastando a los franceses. Y la prueba de esto es Waterloo, la caída del gran Napoleón Bonaparte. Miren ustedes, entonces, el primer país aceptado, el primer país autorizado por España para que éste comercialice con sus colonias fue nada más y nada menos que Inglaterra. No te olvides. Con el transcurrir del tiempo, España va a aprobar muchos permisos de navío, como por ejemplo el navío de permiso, el derecho de asiento, el navío de registro, y finalmente, por el año 1778, que dijo España, ya, el que desea comercializar con mis colonias, que lo haga, con tal que me pague impuestos. No quiso perder España y decretó el famoso comercio libre durante los tiempos del rey Carlos III, rey borbónico. Miren ustedes, ¿no? Va a disponer que 13 puertos españoles podían comercializar con 22 puertos en América. Miren ustedes, entonces de esa manera pues se rompe el monopolio comercial y la exclusividad que tuvo España con cada una de sus colonias. Otro dolor de cabeza que atravesó España, mi apreciada Mía Flores, fue nada más y nada menos la aparición de unos temibles asaltantes en el mar, los piratas y corsarios. Miren ustedes, hombres aventureros, hombres malhechores, asesinos, asaltantes, que hundían, robaban e incendiaban barcos mercantiles de España, fueron los piratas y corsarios. ¿Dónde tenían su centro de operaciones estos delincuentes? En el mar de las Antillas, en Centroamérica. Ahí operaban y ahí abordaban a toda embarcación, buque comercial que pasaba o transitaba por estos lugares, pues robaban, mataban, saqueaban, hundían e incendiaban los barcos mercantiles. España no sabía qué hacer. Tanto así que determinó ahora enviar un barco mercantil y detrás de este un buque de guerra. ¿Qué dijo España? Ahora sí, vamos a acabar con esos piratas y corsarios. Los piratas y corsarios, aún con barcos que escoltaban buques de guerra, los aplastaron y arrasaron con todo. España no sabía qué hacer, tenía muchas pérdidas. Tanto así que a España se le ocurrió llamar al pirata, ven, 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 ven. Llamar al corsario, ven, 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 ven. Dialogar con ellos y ponerse de acuerdo. ¿Qué cosa le dijo España a los corsarios y piratas? Ya no me roben, ya no hundan mis barcos, ya no incendien mis barcos, más bien protéjanme, más bien roben otros barcos de otros países.
Y a cambio de eso yo les pago. Y a cambio de eso yo les doy y les entrego un título nobiliario. A cambio de eso su cabeza ya no tendrá persecución alguna. Pasarán de una vida informal, aventurera, a una vida formal, con títulos nobiliarios, como conde, marqués, duque, barón, etc. ¿Qué hicieron los piratas y corsarios? Estrecharon la mano a España y tuvieron un acuerdo. Y ese acuerdo se conoce con el nombre de Patente de Corso. No te olvides, Leonardo Cagua. Patente de Corso. ¿Qué cosa fue la Patente de Corso, Sergio Quispe? Fue el acuerdo que tuvo la corona española con piratas y corsarios de que estos no asalten sus barcos, sino otros barcos mercantiles. A cambio de eso, España les otorgaba una vida informal a formal, otorgándole títulos nobiliarios y a cambio de una paga. Eso se llamó Patente de Corso. Y se hicieron famosos muchos piratas y corsarios, como por ejemplo Francisco Drake, John Hawking, Richard Spielberg, Walter Raleigh, el pirata Morgan, Frederick Morgan y otros más. Este último, Frederick Morgan, arrasó con el puerto de Portobelo en Panamá. Miren ustedes, y quiso arrasar con el puerto del Callao en la ciudad de Los Reyes, en Lima. Pero durante el gobierno del virrey Manuel Amat y Juniet se manda a construir la fortaleza del Real Felipe o los castillos del Real Felipe. Y con eso se puso atenta nuestra colonia de enfrentar a cuanto pirata y corsario quiera venir a saquear el puerto del Callao. Interesante. Entonces, no te olvides. ¿Quiénes fueron los piratas? El pirata robaba, mataba, saqueaba, incendiaba y hundía barcos mercantiles para sus bolsillos. El corsario hacía lo mismo que el pirata, pero no era para sus bolsillos, era para sus países. Tenía un beneficio colectivo. Esa es la marcada diferencia entre estos temibles asaltantes en el mar. Le pregunto a Leonardo Cagua, ¿quiénes eran los piratas? Vamos, Leonardo, responde. 2 puntos. Eran los que robaban, saqueaban para sus beneficios de ellos mismos. ¿Y los corsarios? Hacían lo mismo, pero lo hacían para su país. Perfecto, dale 2 puntos a Leonardo Cagua, perfecto. Yo le pregunto a Mía Flores, ¿qué fue la denominada patente de corso? ¿Qué fue la patente de corso? No sé. Era el acuerdo, era el trato entre la corona española y los piratas y corsarios. ¿A cambio de qué? De dinero. ¿Para qué? Para que no hagan nada contra los barcos de España, sino con los otros barcos de los países competidores de España, como Inglaterra, Francia, Holanda. ¿A cambio de qué, profesor? A cambio de una paga y a cambio de otorgarles un título nobiliario para que sus cabezas no tengan precio o no sean unos perseguidos por la ley. ¿Me entendieron? Eso fue la patente de corso. Entonces, mis apreciados estudiantes, pasamos dentro de la economía colonial a las formas de trabajo. Y una de las formas infrahumanas y una de las formas abusivas del trabajo en la colonia fue definitivamente la mita. ¿Qué cosa fue la mita? Antes teníamos otro concepto. En los tiempos del Tahuantinsuyo, la mita tenía definitivamente otro concepto. En la colonia se distorsiona ese concepto. Y ahora va a ser un trabajo obligatorio, asalariado, entre comillas, porque se le daba una mísera cantidad por trabajar. El día tiene 24 horas. Y estos indígenas entre 18 a 50 años trabajaban 20 horas diarias y trabajaban a latigazos en condiciones infrahumanas. El español se enteró
que la hoja de coca proporcionaba vitalidad para el trabajo y reducía el apetito alimenticio y se la dio al indígena. Por eso es que no había indígena que pase los 35 años. Llegaban ya postulando a cadáveres. Miren ustedes, en condiciones infrahumanas. Esto fue la mita, muy distinta a la mita en los tiempos del Tahuantinsuyo. Tenemos ahí, dentro de los tipos de mita, tenemos a la mita minera. Esta fue la más drástica de todas. España quiso acumular y acumular grandes riquezas de oro y plata. Sí, señor. Y para esto, miren ustedes, utilizó como mano de obra a los indígenas en todas las minas. Y estos trabajaban a latigazo por míseras cantidades, ¿no?, de retribución que le daba pues el gobierno colonial. Miren ustedes, y como te dije hace un instante, se clasificaron dos tipos de minas. Minas del rey, las mejores, y minas ordinarias, las que no había oro y plata, pero había otros metales. Y esto las arrendaron a peninsulares particulares. Y estos tenían que pagar un impuesto por arrendar esas minas. Y ese impuesto era conocido con el nombre de quinto real. Otro tipo de mita, la mita obrajera. ¿Qué eran los obrajes, Leonardo Cagua? Eran grandes talleres donde se fabricaban telas y prendas de vestir para la sociedad colonial. Y ahí trabajaban los indígenas. Miren ustedes, fueron centros laborales dedicados a los trabajos manufactureros, textiles de hilo y lana, algodón y también cabuya. Miren ustedes. Entonces acá trabajaban también los indígenas y a esto se le conoce como la mita obrajera. Luego tenemos la mita agrícola. Era el trabajo obligatorio realizado por los mitayos en las tierras del Estado. Algo así como el ayllu, que era voluntario, pero acá estamos hablando de un trabajo obligatorio. La mita de plaza, faenas laborales realizadas por los mitayos en las ciudades por un plazo semanal. ¿De qué manera? Construyendo templos, municipios, ¿no? O también realizando diversos trabajos en la ciudad de los reyes, o sea, en la urbe, más tarde Lima. Tenemos ahí la mita faltriquera, tenemos a los mingados, los pongos, los michis. Si hablamos de la mita faltriquera, cuando los indios ricos pagaban para no ir a la mita, caso de los caciques, por ejemplo, ¿no? Los mingados, indio que vendía su fuerza de trabajo en las minas por un pago mayor. Los pongos, servicio doméstico para los españoles en cada una de sus viviendas. Y los michis eran los niños que hacían servicio de criados para las autoridades, para los párrocos, sacerdotes o curas durante los tiempos de la colonia. Tenemos el guarache, el trabajo de indígenas en las minas de doble turno. Señores, esto era un suicidio, pero lo hacían. El yanaconaje, el trabajo servil, ¿no?, indígena perpetuo en los distintos latifundios a cambio de una parcela de tierra. La tributación colonial. Miren ustedes, España no se quiso quedar atrás. España va a intervenir en todas las actividades comerciales. No se va a querer perder absolutamente nada. Y para esto va a crear, ¿qué cosa? Tributos y también impuestos. Como por ejemplo el almojarifazgo, que se tenía que pagar por las mercancías o mercaderías, tanto las cuales se importaban o se exportaban. El alcabala, definitivamente para los bienes, muebles e inmuebles, avería, quinto real, lanzas, diezmo, primicias, derrama, agnata, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes, entonces estamos hablando verdaderamente de un intervencionismo con la intención de
acumular mayor cantidad de utilidades o ganancias. Así es, mis apreciados estudiantes. Entonces, miren ustedes, estamos llegando al final de este tema con respecto a la economía colonial. Acuérdense ustedes, hasta esta clase será definitivamente el examen final correspondiente al primer trimestre académico, ¿sí? Luego de la pausa de los 10 minutos, tiene usted la práctica para el cuarto año de secundaria sección B, donde estoy plasmando 5 preguntas para marcar la respuesta correcta y 5 preguntas para responder. La primera de ellas, por ejemplo, dice, ¿qué fue la patente de corso? Lo acabo de decir. Era el acuerdo, era el tratado entre piratas y corsarios con la corona española, con la finalidad de que estos ya no ataquen los barcos mercantiles de España, sino los barcos de los países competidores enemigos que tenía España. ¿A cambio de qué? De títulos nobiliarios, de una paga y de pasar de una vida informal a una vida formal. Y así están las preguntas con las cuales esta calificación tiene un peso de 20. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, César Uribe, tu profesor de Historia del Perú, te agradece y nos estamos viendo en la siguiente hora con la práctica calificada. Ya la voy a colgar luego de la pausa. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿va a subir el video de una vez? ¿Ahorita va a subir el video? Sí. ¿Y va a haber una segunda reunión o ya no? No, vamos a trabajar la práctica, ¿sí? Ya, profesor, gracias, Leonardo Cabo, gracias a todos, cada uno de ustedes. Un buen día.